Hola, doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, ya salimos al aire, ¿eh? Ahí te pongo en el micrófono, así hablas bien fuerte. A ver, ahí estamos, ¿eh? Ahí está. Bueno, estoy comunicado con el doctor Sergio Mar Rodríguez, abogado laboralista. Te digo buenas tardes, gracias por estar, Sergio querido, un privilegio para mí. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien. ¿Cómo anda toda la audiencia? Prendida a fuego, acá en la radio estamos prendido fuego, no de calor, porque acá tenemos aire acondicionado, pero la gente explota, ¿viste? Cuando escuchan Tómalo con calma, ¿viste? La gente dice, ¡qué buen programa, qué lindo título! Bueno, doctor, los DNU, ¿qué pasa? Hay medida cautelar, ¿no? Bueno, mira, vamos a hablarle para toda la gente que en este caso estamos hablando de trabajadores formales, ¿sí? Y también indirectamente los trabajadores informales, porque lo que le pasa al mundo formal del trabajo repercute en aquel que hace una changa, en aquel que depende del consumo de ese trabajador formal, etcétera, etcétera, ¿no? En principio te digo que el Poder Ejecutivo, a través de Javier Milei, ¿sí?, flamante presidente de la Nación, estableció un decreto, ¿sí?, en un formato inédito, ¿sí? Un decreto de necesidad de urgencia que está regulado en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, justamente para situaciones de necesidad y urgencia. El problema es que el Poder Ejecutivo utilizó esa herramienta para básicamente legislar, ¿sí?, teniendo plena posibilidad el Congreso de poder hacerlo, que es uno de los requisitos que requieren este tipo de decretos. Bueno, dentro de todo el mamotreto que armó Javier Milei, sí, señor, hay un capítulo destinado a la reforma laboral, ¿sí? Bueno, imagínate, Ricardo, que cuando vos lees la reforma laboral de facto que quieren hacer a través de un decreto, bueno, saltaron la CGT, saltó la CTA, obviamente todos los doctrinarios laboralistas serios, estamos hablando. Correcto. Estamos en contra de esta reforma, no solo porque incumple con las condiciones de forma, sino porque el derecho de fondo colisiona con todo el espíritu normativo vigente, con lo cual tampoco sería posible poder de alguna manera armonizar estas reformas, ¿sí?, sin debate en el Congreso, porque tiene que haber un dictamen jurídico que de alguna manera estudie la norma vigente con la norma que se quiere implementar. Bueno, no pasó nada de eso, y entre lo que más perjudica a los trabajadores para pasarlo liso y llano, se les recontralimita el derecho a huelga, el periodo de prueba pasa de 3 meses a 8 meses, las liquidaciones laborales, ¿sí?, por despido, se ven grandemente afectadas porque las bases de cálculo que se utilizan no contemplarían algunos elementos que suelen ser, por ejemplo, el celular, la prepaga, que son de alguna manera remuneración indirecta que se toma en cuenta en las bases de cálculo. Perfecto. Hay una serie de eliminaciones sustanciales. Bueno, se deroga la Ley Nacional de Empleo y la Ley Nacional de Indemnizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador no registrado, ¿sí? El empleador no sufre ninguna consecuencia jurídica, no paga ninguna indemnización, con lo cual es lo mismo en Argentina con este DNU tener un trabajador registrado que un trabajador no registrado, ¿sí? Lo mismo, si a vos el empleador no te paga la indemnización, antes estaba vigente o continúa vigente, porque ahora vamos a explicar lo de la cautelar, el artículo 2 de la Ley Nacional de Indemnizaciones. Al derogarlo, si vos iniciás una acción judicial, el empleador no tiene ninguna pena por obligarte a iniciar acciones judiciales para cobrar tu liquidación y tu indemnización. En cambio, antes se incrementaba en un 50%, justamente ¿para qué? Para que el empleador cumpla con el 255 bis y te deposita el cuarto día hábil que te despide. Sí, señor. Bueno, todas las indemnizaciones agravadas por incumplimiento de los empleadores, casi todas las esquilaron, ¿sí? Bueno, la realidad, y la frutilla del postre es que, por ejemplo, si vos, después de que también cambiaron la actualización de los créditos laborales, cambiaron todo en detrimento, bueno, hay una medida a favor del laburante, ponele que vos iniciás el juicio, tenés 2, 3 años de juicio, llegás a la sentencia, ¿queda firme? Bueno, sí. Si el demandado es una pyme, te puede hacer el ahora 12, porque te puede pagar en 12 cómodas cuotas, ¿sí? Mirá un vos. crédito que tienen, claro, un crédito que tiene una naturaleza jurídica alimentaria. Entonces,
Cuando vos analizás todo esto, obviamente la CGT, después la CTA, después algunas asociaciones, presentaron distintos amparos. ¿Por qué? Porque la vigencia de este DNU comenzó el día 29 de diciembre y justamente el Congreso se encontraba definiendo el tema de las sesiones extraordinarias y vos sabés bien, Ricardo, como colega, que el Poder Judicial se encontraba de feria. Claro. ¿Sí? Ni bien la Corte Suprema, ante un planteo de creo que la provincia de La Rioja, aceptó el per saltum para definir ordinariamente ese caso, pero lo prorrogó para después de la feria, la Cámara Nacional de Apelaciones, ¿sí?, del Trabajo, acepta el pedido de una medida cautelar, ¿sí?, que llegó denegada de la primera instancia, se elevó a la Cámara Nacional de Apelaciones en la sala de feria, y dos magistrados, el doctor Sudera y la doctora García Bior, excelentes doctrinarios, los que ejercemos el derecho laboral, leemos las obras jurídicas que tienen estos magistrados, o sea, no son dos nenes de pecho, y le pusieron los puntos sobre las IES a una situación en la cual, sin necesidad de expedirse en el fondo, es decir, en todas las irregularidades que tiene este decreto, manifestaron básicamente, para que la gente entienda, que no había razón ni de urgencia ni necesidad alguna para cambiar un ordenamiento jurídico que se encontraba vigente desde el año 2004, donde tuvo las grandes últimas modificaciones. Eso es lo que hoy genera mucha inestabilidad e inseguridad jurídica con muchos empleadores que en este tramo despidieron trabajadores o contrataron trabajadores pensando que van a tener un periodo de prueba de 8 meses, ¿sí? Y estamos todos los profesionales de la abogacía asesorando para evitar la menor litigación posible. Claro, sí. Entonces, bueno, esa es la circunstancia. Doctor, esto va a dar para próximos programas, ¿no? Esto no se va a agotar porque esto recién empieza, esta medida cautelar, y bueno, vamos a ir viendo qué va a ir. Actualmente tenés 3. Sí. Tenés la de la CGT, favorable, la de la CTA, favorable, y hay una tercera, que no la llegué a ver también, que es de una asociación, también favorable. Y creo que la tercera es de un contencioso administrativo, ya no es fuero laboral. Entonces, mirá el mamarracho jurídico. Sí, el revuelo que se armó. Y aparte que hacen coincidir, o sea, un juez que le llega algo tan mal hecho, tiene que poner la firma al final del fallo. Claro. De hecho, Sudera, en el argumento que hace el análisis, más o menos reta al juez de primera instancia, porque siendo magistrado, vos tenés que tener una coherencia con el ordenamiento jurídico. Bueno, eso es parte de un contexto en el que los trabajadores, aprovecho para mechar, están pasando quizás la peor degradación salarial desde el año 2002. ¿Sí? En el año 2002, en el tiempo, la salida desde el 2000, de la crisis del 2001, los trabajadores tuvieron más o menos un esquilamiento salarial parecido al que tuvimos con el 118% de evaluación, y ahora los 2 aumentos de nafta, que ya superan el 50%, que se va a reflejar en precios en la segunda semana de enero. Y doctor, este aumento, que más o menos fue entre el 23 y el 27%, ¿cómo va a impactar? O ya, mejor dicho, cómo está impactando, ¿no? En el salario de los trabajadores. Y ni que hablar de los jubilados. Vos sabés que yo estoy jubilado. Bueno, seguramente el aumento se traslada a los precios y lógicamente perjudica al salario de los trabajadores, porque cada vez tienen menor poder adquisitivo, ¿no? O sea, menor poder de compra, ¿no? Bueno, mira, yo te lo voy a explicar desde la práctica. Hay 2 elementos que distinguen el poder adquisitivo del trabajador. El primero es el salario directo, es decir, ¿qué te alcanza vos con el dinero que te deposita el empleador en el bolsillo? Correcto. ¿Sí?
y sería tu poder de compra con el dinero nominal. Ahora, el segundo elemento, que es lo que ataca a este gobierno, ¿sí? Y que mucha gente no lo percibe porque no es algo que se comunique y se exprese bien, es el salario indirecto. Y el salario indirecto nace de las políticas de Estado, básicamente subsidios a los servicios públicos que hoy en día se están desregulando, control de precios, control del sistema cambiario, ¿sí? Para que no haya una devaluación o para que el mercado no se acomode de manera que deje afuera a gran parte de la población, ¿sí? Y por otro lado, lo que es el control de precios importantes como es la nafta. ¿Cómo aplica la nafta? ¿Cómo te perjudica a vos? No solo perjudica al trabajador que tiene un auto, una moto o que trabaja con un vehículo. Claro. Ese sería un perjuicio directo al salario nominal, ¿sí? Al salario directo. ¿Cómo es que te perjudica indirectamente? Todo lo que no se subsidia el combustible, que además, digamos, ¿no? El combustible que se produce acá, no es que estamos pidiendo que lo subsidien, sino que establezcan el valor del litro de combustible a valor de costo, no al valor de precio internacional. ¿Cómo vas a cobrar algo a precio internacional que vos sacás del suelo, que vos extraes del suelo de acá de Argentina? Tu materia prima? Claro. Claro, valor internacional es cuando vos tenés que importar, de alguna manera no tenés los recursos acá. Bueno, vaya uno a saber por qué criterio utilizan esto. Ahora, ¿qué pasa con los combustibles? Vamos a poner un ejemplo. Vos comprás lácteos, ¿sí? La Serenísima, por dar un ejemplo, traslada los lácteos en camiones. En camiones. Sí. ¿Se entiende? Entonces ahí tenés costo de combustible. Toda la materia productiva, ¿sí? Lo que es el transporte y la movilidad de mercancía y materia prima, es por combustible, ¿sí? Entonces, al aumentar el combustible, aumentan los costos de producción y eso se refleja en aumentos en el precio final. Con lo cual la escalada de este aumento del combustible la vamos a ver entre la segunda y la tercera semana de enero reflejada en precios. Y eso también impacta indirectamente el salario de los trabajadores que no tienen un aumento salarial desde que asumió este gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy tenés salarios viejos con precios nuevísimos y precios que fueron altamente elevados, ¿sí? Así que realmente yo considero, Ricardo, perdóname que sea tan efusivo, pero considero que hoy la situación de los trabajadores formales y los no formales es realmente de emergencia absoluta y uno no puede como laboralista callar esta situación. Está perfecto, está perfecto. Porque hay que, a ver, el piñón hay que tratar de atajarlo antes, no cuando te impacta en la cara. Claro. Y la realidad es que están tirando la economía por la ventana. Ni en la hiperinflación de Alfonsín en el 89 los salarios no acompañaron el crecimiento inflacionario. Ajustaron, indexaron todos los precios de la economía menos el salario. Y el salario es lo que atañe a los 44 millones de argentinos. Entonces, hay una que no la está viendo el gobierno, una situación que se está generando un caldo de cultivo que espero den un primer paso favorable con la convocatoria del Consejo del Salario a fin de mes, ¿sí? Que, yo te lo digo técnicamente, de alguna manera intentan desbaratar el paro general que va a haber del 24. El 24 de enero. No lo van a lograr, ¿sí? Doctor. Porque ese paro no... Sí. Doctor, créditos a los jubilados, ¿siguen los préstamos a los jubilados o qué pasó con ese tema, doctor? Bueno, dentro de esta misión ilusoria de conseguir el equilibrio fiscal, el gobierno informó esta semana, ¿sí?, que los créditos que había anunciado la ANSES, que ya tenían un presupuesto asignado y que no representaban de alguna manera una línea roja en lo que es el déficit, ¿sí?, del gobierno en general, porque esto partía del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del propio organismo de la ANSES, son derogados. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a haber más créditos de ANSES para los jubilados, pensionados, ¿sí?, que eran líneas pequeñas de crédito que servían para complementar la jubilación. Una ayuda, digamos, claro, una ayuda momentánea, pero bueno, quiere decir que eso lamentablemente no hay más.
no va a haber más, y de hecho con la ley ómnibus Sí. derogan, ¿sí?, la ley de movilidad, con lo cual no se sabe en marzo, cuando se tiene que activar la próxima actualización de la jubilación. La idea del gobierno es derogar la ley de movilidad. ¿Por qué? Porque ahora en diciembre te va a cerrar una inflación entre los más optimistas, hablan del 25%. 25-30%, claro. Claro, al 35-40%. Claro, en enero una va a haber locura. una inflación alta, por ende, esos meses, el 50% de la fórmula actual es el índice de precio al consumidor. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Te deroga la ley de movilidad, que le va a dar bien a los jubilados, ¿sí? Y te va a dar un aumento discrecional por decreto. Bueno, lamentablemente, si esto no pasa por el Congreso y permiten que esto suceda, va a ser realmente un atropello, ¿sí? Que esto es muy común, suele pasar que cuando viene un gobierno de otro color político... Hoy. Hola. Ay, se ve afectado en su remuneración. Bueno, doctor, vamos a seguir en próximos programas. ¿Dónde la gente te puede ubicar? ¿Dónde la gente puede hacerte consultas, doctor? Bueno, yo estoy en Instagram y en YouTube, en todas las redes sociales, como Sergio Omar Rodríguez, abogado laboralista. Así que si no, le preguntan a mi querido amigo Ricardo Talabán y bueno, en algún lado me vas a encontrar. ¡Qué genio! Todavía estamos en este plano. Muy bueno el final. Te mando un gran abrazo y la verdad que genial toda la información, y vamos a continuar en próximos programas. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Abrazo para vos, Ricardo. Gracias. La verdad que un genio. La verdad que me saco el sombrero, Así que bueno, vamos...